No. No, creo que eso sería todo. Y en el caso me acuerde, ya al final les menciono. Y hermanos, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo libro, hermanos. Con un nuevo libro, el libro de Filipenses. Es un libro maravilloso. Así que si tú tienes tu Biblia ahí, por favor acompáñame al libro del Nuevo Testamento, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. También quiero exhortarlos en algo. Las últimas semanas ha habido un cambio. Y es que muchas personas están llegando tarde, hermanos. Y el servicio es a las 10 de la mañana. Hay un tiempo de tolerancia que es de 10 minutos. Pero hay muchos que están llegando 10:30, 10:40. Y yo entiendo que a veces se te puede presentar algo en el camino. Lo curioso es que son las mismas personas. Entonces, no sé si siempre se te presenta algo. Pero yo te animo que puedas llegar temprano. Porque así también consideras a tus hermanos que llegan 10 en punto. Porque a veces están sentados casi 20 minutos esperando que esté la mayoría. Entonces, por favor, les pido, les ruego, les exhorto de que lleguen puntual. Creo que todo cristiano debe ser puntual. Nosotros tenemos la mala reputación de que el peruano o el latino es tardón, ¿no? Pero nosotros somos cristianos. Entonces, 10 en punto, hora cristiana, no peruana, hora cristiana. O sea, seamos puntuales. Y así tú veas a 5, 6, 7 personas y dices, pero ¿por qué llego temprano si todavía no va a comenzar? Lo mismo piensan todos. Y por eso llegan un poco más tarde probablemente. Así que lleguen temprano, hermanos. Ok, vamos a comenzar con la introducción de este libro tan hermoso. Es claro, por la misma carta, de que el autor de este libro es el apóstol Pablo. Y que los recipientes, los que iban a recibir esta carta son los filipenses de la ciudad de Filipos. Autor y los receptores. Pero quiero hablarles un poquito de las joyas literarias bíblicas de este libro. Este libro es totalmente distinto a los demás, por más de que sea escrito por el mismo autor. Pablo ha escrito 13 cartas del Nuevo Testamento. Es el que ha escrito más cartas que todos los demás apóstoles. Y Filipenses es una de ellas. Y la razón por la que es distinta a las demás es porque tú puedes ver en cada versículo, en cada palabra, puedes percibir, puedes darte cuenta que hay un amor de Pablo hacia los filipenses y también de los filipenses hacia Pablo. Es totalmente claro que te vas a dar cuenta de que Pablo tiene un amor especial hacia esta iglesia. Desde el inicio, Pablo comienza diciendo, ustedes están siempre en mis oraciones. Y cuando yo oro por ustedes, lo hago con gozo. O sea, cualquiera de nosotros puede orar, pero no todos oran con gozo por la persona que tú estás orando. Pero Pablo sí lo hacía. Entonces, claramente podemos notar que Pablo tenía un amor, una relación bien íntima con los filipenses. Y como dije, esta es una joya de epístola, porque acá podemos encontrar lo que significa vivir en humildad, lo que significa vivir en una vida de servicio. Un ejemplo claro de lo que significa ser generoso. Acá vamos a encontrar eso de ahí. ¿Por qué? Porque los filipenses fue la única iglesia, hermanos, que sustentó económicamente a Pablo para sus viajes misioneros. La única. De las muchas que él fundó, solo los filipenses pudieron sustentar económicamente a Pablo.
El encargado de llevar estas ofrendas es un hermano llamado Epafrodito, que también lo vamos a ver en esta carta. Pablo va a mencionar varias veces a este hombre. Entonces, esta iglesia era distinta. Pablo no tiene nada que exhortarles a ellos puntualmente. Sin embargo, sí le da unas instrucciones de qué manera deben vivir, pero no asumiendo que ellos estaban viviendo distinto, sino son buenos consejos, instrucciones para que puedan madurar un poco más. Esta carta es distinta a los Gálatas. Si tú lees los Gálatas desde el versículo 1 hacia adelante, te vas a dar cuenta que Pablo ni siquiera elogia a esa iglesia. Ni siquiera dice, yo siempre me acuerdo de ustedes y mis oraciones, que es lo que normalmente él dice al inicio de sus cartas. Sino de frente en el libro de Gálatas, Pablo dice, vamos, rapidito nomás para que lo vean. Cosa que ya los veo algunos ahí jalando los ojos. Mira lo que dice capítulo 1, versículo 6, para que se den cuenta la diferencia entre Filipenses y los Gálatas. Versículo 6. Mira lo que le dice de frente Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio de frente. De frente les hace una denuncia, de frente los reprende. Estoy sorprendido, estoy maravillado. No le dice, estoy orando por ustedes. Yo creo, y muchos creen esto, de que Pablo estaba muy molesto cuando escribió esta carta. Porque él había dedicado mucho tiempo para instruir a los Gálatas. Y después de unos años, ellos se desviaron. Y Pablo por eso escribe esta carta y de frente dice, estoy maravillado, no puedo creerlo. Pero en el libro de Gálatas, de Filipenses, no es así. Es más, mira lo que dice capítulo 3 de Gálatas. Ahí nomás, ahí lo tienes ya tú. ¿Qué dice? A ver, Hugo, léelo por favor, capítulo 3, 1. ¿3.1? Sí, 3.1. Gálatas 3.1. Sí. O hay otro Hugo. Escuchen. ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí nomás. Oh Gálatas insensatos. ¿Sabes de qué? Que hay otras traducciones que ponen otra palabra en lugar de insensatos. ¿Sabes cómo lo dicen? Así. Oh Gálatas estúpidos. ¿Te imaginas a Pablo diciéndote eso? ¿Pero por qué era? Porque se habían desviado de la verdad. Verdad que ellos se habían abrazado, pero por la influencia de falsos maestros ellos estaban obedeciendo otro evangelio. Esta carta es puro chicote, de verdad. Con amor, pero chicote. En cambio, volvamos a Filipenses, no es así. En Filipenses es una carta de amor. Si bien es cierto, y es más, yo lo he puesto como título de toda la carta, siempre gozoso. Si bien es cierto, uno de los temas que se trata en la carta de Filipenses o que resalta a simple vista es el tema del gozo. Pero eso no significa, hermanos, que sea el único tema. Es verdad, Gálatas es conocido como la epístola del gozo, pero, no solamente Pablo habla del gozo, sino que también habla de las cosas que he mencionado, del tema de la generosidad, de la humildad, del servicio, de la unidad. Vamos a encontrar en esta carta de cómo Pablo llama a toda la iglesia a mantenerse unida, de que dejen de creer que son superiores a otros. Es más, en esta carta vamos a encontrar que habían dos mujeres, Evodia y Síntique, de que estaban teniendo una tensión. Y Pablo tiene que decir, hermanas, dejen de luchar, manténganse unidos. Este libro no tiene tanta teología,
No es como Romanos, que tú ves doctrina tras doctrina. No es como Efesios, que en Efesios habla también de mucha doctrina, que hemos sido predestinados, elegidos, somos ricos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, etcétera, etcétera. En Gálatas tú vas a encontrar elogios, agradecimiento, algunas veces una que otra amonestación, pero no es el tema principal. Entonces, algunos consideran que el libro de Filipenses es una carta personal y dirigida de una persona que tiene una amistad con una iglesia. Algunos la llaman a esta carta la carta de la amistad. Porque Pablo tiene una cercanía muy profunda con los filipenses. Otra cosa que se debe destacar de este libro es que en el capítulo 2, a partir del versículo 6 hasta el 11, vamos a encontrar una doctrina cristológica profunda y admirable. Porque ahí es donde Pablo va a hablar de la kenosis, que no muchos saben esto de acá, pero la kenosis tiene que ver cuando Jesús dice, y se despojó a sí mismo. ¿Se acuerdan ese versículo que está en el 2:6? Y se despojó a sí mismo. Siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra despojó es la kenosis en griego. Y ahí desarrolla algo muy profundo y admirable de nuestro Señor Jesucristo, de la humillación que Él voluntariamente recibió para poder salvar a su pueblo. Entonces, esas son las riquezas que podemos encontrar en este libro, hermanos. Pablo amaba esta iglesia. Cuando vayamos estudiando, acuérdate de eso. Esta carta es una carta de amistad, de amor, de agradecimiento. La pregunta sería, ¿por qué Pablo escribió esta carta? Bueno, la razón es esta, hermanos. Muchos coinciden en esto. Pablo escribió esta carta para poder mostrarles su agradecimiento a los filipenses por su generosidad hacia él. Eso es. Pablo estaba agradecido de que ellos siempre hayan estado en comunión con él. Y cuando digo comunión me refiero a que eran parte de su ministerio. No estaban ahí presentes los filipenses. Epafrodito, sí. El representante de Filipos, sí, a veces estaba con Pablo, pero no toda la iglesia. Sin embargo, cuando inicia la carta vamos a encontrar que Pablo dice, ustedes tenían comunión conmigo en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el día 1 hasta hoy, que habían pasado aproximadamente 13, 14 años, ustedes han tenido comunión conmigo en el evangelio. Han sido parte de mi evangelio. ¿Por qué? Porque mientras él iba a un lugar, estaba en otro, el que le llenaba la barriguita para que pueda comer, para poder pagar de repente un pasaje o algo, era del dinero que los filipenses les habían mandado. Y Pablo estaba totalmente agradecido. No por el dinero, hermanos, porque Pablo más adelante dice, no es que yo tenga escasez, porque yo he aprendido a contentarme cual sea mi situación. He aprendido a estar feliz en abundancia y también he estado feliz, he aprendido a estar contento, así no tenga. He sido enseñado en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, él no está dándole valor al dinero, sino al corazón de ellos. Es más, no es que los filipenses hayan suplido todas las necesidades, pero sí gran parte. Porque había momentos en que Pablo tenía que sudar y ensuciarse las manos. ¿Se acuerdan cuál era su oficio? Él hacía carpas. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿O cuál fue la motivación por la cual Pablo escribió esta carta? Es para agradecerles por sus ofrendas, expresarle la gratitud por su cuidado y comunión con él. Eso es, hermanos. Mira lo que dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Filipenses. Si estás ahí, por favor, puedes leerlo, Juan, si lo tienes ahí, por favor. Versículo 5.
Del 4 al 5. Ahí nomás. Ahora vayan al capítulo 4, versículo 15. ¿Quién no quiere leer? Fuerte, así, voz de arcángel, trompeta. Julio César, yo antes vi que el César es tu mano. Del 14 al 15. Al 16, ¿ya? Ok. Del 14 al 16. Fuerte. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Wow. ¿Y saben qué? Pablo no tiene reservas y él dice, nadie me apoyó. Cualquiera diría, pero Pablo, no es necesario que digas que las demás iglesias, las cuales tú fundaste, no fueron parte de tu ministerio. No, sí lo voy a decir, porque quiero resaltar que ustedes lo hicieron. Ahora, hermanos, un dato importante de esta iglesia de Filipos es de que quizás alguno de ustedes puede pensar, bueno, de repente eran generosos porque tenían mucho dinero, pues no, les iba bien. Y bueno, cuando uno tiene, creo que es normal dar, ¿no? Pero los Filipos, o los de la iglesia de Filipenses, hermano, eran los más pobres de todas las iglesias. Los más pobres. Los más pobres. Porque Pablo en un momento le va a decir, ustedes dieron más de lo que podían. Es más, Pablo decía, ya no me manden. Y ellos decían, no, nosotros queremos ser parte de la obra. Y eso es increíble, hermanos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso siempre a mí me ha llamado la atención, que los que tienen menos son los más generosos muchas veces. Y los que tienen más, no. Y acá hay un gran ejemplo de que no necesitas tener mucho para ser generoso. Y todavía dice ahí, una y otra vez. O sea, no es que, bueno, ya pues, una vez para poder presumirlo después, ¿no? Yo ayudé a Pablo. No. Una y otra vez me mandaron a Tesalónica para mis necesidades. Por eso es que digo, esta carta fue motivada como para agradecerle por todo lo que ellos habían cuidado de Pablo. Y como dije hace un rato, también hay orientaciones de la vida espiritual que Pablo quería que ellos conocieran, hablando de la unidad, la obediencia, el servicio, de proseguir la meta, porque acá vamos a encontrar también eso que Pablo dice, no es que yo ya la haya alcanzado todo, sino que miro, dice, ¿no? Ciertamente olvido lo de atrás y sigo a la meta, ¿no? A la cual Dios me ha llamado. Nos llama también a ser santos. Y acá viene, ¿no? Lo que normalmente nosotros conocemos de Filipenses, el tema del gozo. Pero antes de llegar a eso, quiero contarte que la ciudad de Filipos estaba ubicada en la región de Macedonia, que era parte de Europa, Grecia. Filipos es parte de Macedonia, de la región de Macedonia. Y Pablo llegó a ese lugar en el año 55 después de Cristo. Ya había iglesias fundadas. Ya los apóstoles y discípulos de Jesús habían predicado en diferentes lugares. Y Pablo estaba en su segundo viaje misionero. ¿Cuántos viajes misioneros tiene Pablo? ¿Se acuerdan? 3. Todo eso está en el libro de los Hechos. Y quiero ahorita enseñarles cómo es que Pablo conoció a los filipenses. ¿Cuál fue el inicio? ¿Quién fundó esta iglesia? Si bien es cierto, en la carta podemos ver que Pablo está agradecido. Pero la pregunta es, ¿quién fundó la iglesia? ¿Quién fundó? Pablo puede estar agradecido porque fueron parte de su ministerio. Pero ¿quién fue el que fundó? ¿Quién llegó por primera vez a Filipos, región de Macedonia,
para predicar el evangelio. Ya les dije el año, que fue en el año 55, pero ahora vamos al libro de los Hechos, por favor, hermanos, capítulo 16, y veamos lo que Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos narra para poder conocer cómo inició la iglesia. Capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 6. Mira lo que dice. Estamos en su segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en el año 55 después de Cristo. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hasta ahí no vamos a leer. Mira cómo comienza esta historia. Pablo, como siempre, quería llegar a los lugares donde el evangelio aún no había llegado, y su deseo era querer ir a Asia. Quería ir a predicar el evangelio a la provincia de Galacia. Pero de pronto el Espíritu Santo le dijo, no quiero que vayas ahí. Y no debemos pensar que Dios no tiene interés para salvar a esas personas de Asia, sino que Dios tiene sus tiempos. Y por eso es que el Espíritu Santo, que es Dios también, le prohibió y le dijo, Pablo, por aquí no. Y eso a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque Pablo quería hacer algo bueno. Compartir el evangelio es algo bueno. ¿Cómo el Espíritu Santo puede decir no a algo como eso? Bueno, porque Dios tiene sus tiempos, porque Él es soberano, porque Él es el que guía nuestra vida. Entonces va a haber momentos quizás, y es algo que podemos aprender desde ya, de que quizás no vamos a poder compartir el evangelio a algunas personas porque todavía no es su tiempo. O no podemos ir a ciertos lugares porque aún no es su tiempo. De repente yo tengo el deseo de ir a la India, a un sector muy alejado. Oro por eso, pero Dios me dice, no, aún no. Y me acabo de recordar algo. A veces, hermanos, nosotros queremos ser misioneros, o sea, queremos compartir el evangelio a todo el mundo, pero casi nunca pensamos en nuestra propia Jerusalén. Hay mucha gente que quiere ser misionera, pero no de su barrio, no de su zona, sino quiere irse a otros países, a otras provincias, que no está mal. Pero si tú lees el libro de los Hechos, cuando Jesús instruyó a sus discípulos de cómo tenían que predicar el evangelio, les dijo, comiencen desde Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Tu Jerusalén es donde tú vives. Acá tienes que trastornar el mundo con el evangelio. Pero sin embargo podemos ver de que Pablo recibió una prohibición de parte del Espíritu. Entonces dijo, bueno, ya está bien, me someto. Porque acuérdense que el dueño de la vida de Pablo es Dios y tiene que someterse. La Biblia no menciona que él hizo preguntas, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué no? No. Heme aquí, lo hago. Versículo 7 dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Otra vez, segunda vez. Le dijo, otra vez no. Es interesante. Otra vez Pablo se somete a esto y dice que pasando Misia descendieron a Troas. Y yo me imagino a Pablo ahí, pues, voy acá, me dices que no. Voy acá, me dices que no. No entiendo por qué, pero voy a obedecer. Y de repente estaba diciendo, ¿qué hago entonces si a donde voy el Espíritu Santo me está prohibiendo? Y versículo 9, mira lo que dice. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. Y mientras él estaba con las dudas, de repente muchas preguntas, se queda dormido y tiene una visión de noche. Que aparece un varón, un hombre, de pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Entonces ahí Pablo entendió por qué el Espíritu Santo le estaba prohibiendo en 2 oportunidades no ir a cierto lugar. ¿Por qué era? Porque le quería mostrar que tenía que ir ¿a dónde? A Macedonia. A veces Dios te va a cerrar algunas puertas, no porque es malo, sino porque Él tiene otras puertas. Ahora, hermanos, no todas las puertas abiertas que tú puedas tener en la vida son de Dios. No todas las puertas. Tienes que esperar en Dios. Y Él te va a dirigir a una puerta. Eso es importante. Y dice en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Ya estoy seguro de lo que Dios quiere para nosotros, con su grupo misionero que tenía ahí, que estaba Silas y Timoteo. Dando por cierto, dice, que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. O sea, ya, me voy para Macedonia. Esta visión es la confirmación de que Dios quiere que llevemos el evangelio a ese lugar. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, chaparon su barco, vinimos rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, dice, versículo 2, que es la primera ciudad de la provincia de y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad, algunos. Entonces, hermanos, llegaron a Filipos, provincia de Macedonia. Esta era la primera vez que Pablo llegaba a un lugar europeo. Filipos. Estaba en Asia, ahora entra al continente europeo. Y la primera ciudad a la que llega es Filipos. Y dice ahí que estuvo algunos días. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto era algo normal para un judío. ¿Qué cosa? Que en los días de reposo hacían reuniones de oración. Y dice que fueron al río, donde solía hacerse estas oraciones. Y se sentaron, dice, y hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. Acá Lucas ya se incluye. Hablamos, dice. Antes hablaba en tercera persona, ahora está incluyéndose ahí. Entonces estaban ahí, en plena reunión de oración, como los martes que tenemos. Pero el detalle es que hay puras mujeres. No hay hombres. Y probablemente la razón por la cual no había hombres es porque la mayoría de los hombres de aquella ciudad rendían cultos a los dioses paganos y no tenían interés. Pero estas mujeres habían conocido o escuchado del Dios verdadero, de los judíos. Entonces comenzaron a practicar la oración justo un día de reposo, que es algo normal para un judío. Y por eso es que Pablo fue a ese lugar. Y estuvieron ahí reunidos y comenzaron a hablarle, dice. Obviamente ya saben qué cosa les habló, ¿no? ¿Qué creen que Pablo le estaba hablando a este grupo de mujeres que estaban orando al Dios verdadero? El evangelio de Cristo. Y mira lo que dice el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué cosa estaba oyendo? Lo que Pablo estaba diciendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, acá mira, Pablo dio el primer paso de ir a Troas, a Filipos, a Macedonia. Él no sabía exactamente cómo iba a suceder las cosas. Él obedeció, porque el hombre en la visión de noche le dijo, ayúdanos. Y cuando llega un día de reposo, se va al río, plena reunión de oración, y había mujeres y comienza a predicar el evangelio. Y cuando está predicando el evangelio, Lucas dice que Dios abrió el corazón de Lidia, una mujer comerciante que vendía púrpura, telas, unas telas muy finas, y que solamente gente de dinero podía comprar ese tipo de telas, hermano. Dice que ella estaba atenta, escuchando, y Dios abrió el corazón de ella para que atendiese, atenta, o para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Si te das cuenta en el versículo 14 ya dice, estaba oyendo. O sea, ya estaba oyendo. Pero algo sobrenatural sucedió. Dios abre su corazón para que esté atenta de verdad. Hay dos formas de oír. Hay algunos que oyen, pero realmente no están oyendo. Hay otros que oyen y realmente están oyendo. Esta mujer tuvo interés de escuchar lo que Pablo quería hablarles del Evangelio. Y Dios ve ese interés y le abre el corazón, le abre los ojos, le abre el entendimiento para que realmente comprendiera lo que estaba escuchando. Esto sucede hoy en día, hermanos. Hay mucha gente que aparentemente está escuchando. Es más, en la iglesia pasa eso. Hay mucha gente que aparentemente está escuchando. Pero Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones de todos. Ahora, acá hay algo curioso. Dice que había mujeres, ¿verdad? Dice que había mujeres, no dice que había una mujer. Había mujeres. La pregunta es, hermanos, ¿por qué no le abrió el corazón a todas? ¿Por qué solamente a Lidia? Porque ella estaba atenta. Porque ella tenía interés en el mensaje que estaba escuchando. ¿Y las demás? Quizás no. Quizás no. Y Dios ve el corazón de esta mujer y dice, yo le voy a dar entendimiento. Qué hermoso, en verdad. A veces, hermanos, no crecemos, no comprendemos lo que dice la Biblia por falta de interés. Dios no nos da entendimiento porque no tenemos interés. Solamente somos oidores, como la semana pasada estábamos viendo. Hermano, el hecho de que tú estés en la iglesia no significa que tengas interés en la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que puede estar acá sentada, hermanos, pero no quiere crecer, no quiere aprender, no quiere dejar que la palabra de Dios moldee su vida. Pero están acá. Y no necesitamos ver tu corazón o conocer tu corazón para darnos cuenta. Solamente tenemos que ver cómo vives y darnos cuenta si realmente tienes interés en la palabra de Dios. Esta mujer tenía interés y Dios abre el corazón de ella para que pueda comprender, entender el Evangelio. ¿Y qué crees que pasó? Se convirtió, se arrepintió, creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 15, mira lo que dice. Y cuando fue bautizada, ¿sí? Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mira, hermano, lo que sucedió. Se convirtió, aceptó a Jesucristo en su vida, lo hizo su Señor y Salvador y fue bautizada. ¿Cuánto tiempo pasó, creen, para ser bautizada? Fue rápido, hermanos. No necesitamos esperar tanto tiempo para bautizar a alguien. Solamente tienen que creer en nuestro Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Esta mujer creyó, comprendió, porque Dios le abrió el corazón para que pueda entender y fue bautizada. Pero también dice acá, y su familia nos rogó. ¿Qué significa esto? De que ella hizo que su familia conociera a estos hombres, Pablo, Silas, Timoteo, para que también le hablen el Evangelio. Y tenían tanta generosidad por lo que habían recibido de parte de Dios, que Lidia le dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense ahí. Y esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. Una persona que no conocía a Pablo, de pronto quiere abrirle las puertas de su casa, sin conocerlo. Eso se llama hospitalidad. Eso se llama generosidad. ¿Y saben qué? Acá dice que Pablo, o el grupo misionero de Pablo, no quiso ir. Porque Lucas dice, y nos obligó a quedarnos. O sea, yo me imagino a Lidia ahí, pues, después de haber experimentado el nuevo nacimiento, después de haber recibido el Evangelio, diciendo, hermano, por favor no se vayan, vengan con nosotros a nuestra casa, quédense ahí. Hermanos, antiguamente los misioneros llegaban a lugares muy feos porque no había hoteles en esa época. Y ella sabía
de que el lugar donde estaban Pablo y sus amigos era un lugar horrible. Y por eso es que ella también les ofrece y les dice, vengan a mi casa, acá van a estar mejor atendidos, van a estar calientitos, no va a haber bulla. Pero ellos no querían. Y yo me imagino a Pablo de que no quería hacer carga. No quería hacer carga para esta familia. Y por eso le habrá dicho, no, ahí nomás, no, tenemos que irnos a otro lado. Por favor, Lidia estaba ahí, por favor, por favor, por favor. Y tanta fue la insistencia que se quedaron. Que se quedaron. Y mira lo que dice en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, otro sábado, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, platita, prendieron a Pablo, arrestaron, agarraron a Pablo, dice, y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta es la segunda experiencia de Pablo llegando a Filipos. La primera es Lidia, su familia. El primer convertido o la primera convertida de Filipos, ¿quién fue? Lidia y su familia. El primero, una mujer. Mujeres. La primera creyente de Europa fue Lidia, una mujer. La primera. Increíble eso. Y ahora aparece una segunda mujer, pero que dice que tenía un espíritu de adivinación y era explotada por personas para que puedan conseguir dinero. Dice que constantemente esta mujer, cada vez que veía a Pablo, comenzaba a molestarlos, hostigarlos, diciendo, no, estos realmente vienen a anunciar el camino de salvación, ellos son siervos del Altísimo. Esto sucedió muchos días y llegó un día que a Pablo le cansó, pues, ¿no? Y dice que volteó la mirada y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, espíritu. Y salió en aquella misma hora. Jesús liberó a esta mujer de la esclavitud en la que estaba tanto del espíritu como también de las personas. A tal punto que cuando se enteraron sus amos de que la esperanza de su ganancia se había salido, arrestaron a Pablo y a Silas. Y estos los trajeron delante de las autoridades. Los juzgaron y, como dice en la historia, fueron azotados y los llevaron a la cárcel. E hicieron que haya una seguridad especial para ellos y les pusieron cepo, ¿no? Cadenas, tanto en las manos como en los pies. Y mira lo que dice en el versículo 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí, no hemos ido. No hemos huido. Versículo 29.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, mira lo que le dice el carcelero a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El carcelero estaba sirviéndoles a Pablo y a Silas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, les invitó a comer. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, es muy bonito el desenlace, ¿no? Pablo, días antes, semanas antes, había recibido de parte de Dios una prohibición de ir a cierto lugar. Y luego quiere ir a otro lugar y nuevamente el Espíritu Santo le dice no. Y ahora llega a Macedonia después de haber recibido esta visión y encuentra a Lidia, la primera convertida. Luego se encuentra con una mujer con espíritu de adivinación y la reprende y esta mujer es liberada. Pero a causa de ello lo meten a la cárcel. Y en la cárcel Dios tenía un propósito. Todo esto, hermano, que estaba pasando, tú puedes decir: uy, qué salado Pablo, qué triste por Pablo, pero Dios estaba orquestando todo lo que estaba pasando. Dios tenía los hilos de la vida de Pablo, de Silas y de todas las personas de ese lugar. Hermano, tú sabes la historia de principio a fin, pero en ese momento Pablo estaba confiando también en Dios, porque Dios le dijo a través de este hombre: te rogamos que vengas a Macedonia para que nos ayudes. Entonces yo me imagino a Pablo teniendo ese mensaje de Dios, y a pesar de que sus circunstancias no eran tan bonitas porque estaban en la cárcel, habían sido azotados. Imagínate ser azotados, el azote, la cantidad de azotes en esa época era 40 azotes, menos uno para tener misericordia de ellos. O sea, sus espaldas, imagínate cómo estaban. Por eso es que el carcelero, cuando vio que no habían huido y se entregó a Jesucristo, le comenzó a lavar sus heridas. A pesar de todo eso, Pablo estaba confiando porque él sabía: yo entiendo esto. Y cuando lo entendió completamente, cuando el carcelero, cuando se da cuenta que los presos podían irse o hasta podían haber escapado, y ven a Pablo o escucha a Pablo que les dice: no te mates, suelta la espada, estamos aquí. La pregunta es: ¿por qué este hombre se tenía que matar? La razón es esta: él tenía la responsabilidad de cuidarlos. Si venía su jefe y él le decía: ¿huyeron? ¿Qué creen que iba a pasar? Sacaban la cabeza, hermanos, por no haber cumplido su trabajo. Por eso él dijo: no voy a morir deshonrado, porque no cumplí mi trabajo. Mejor yo mismo me mato. Y cuando ya estaba así, a punto de clavarse la espada, y acá hay algo interesante, hermanos. Si él se clavaba la espada sin ser creyente, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Y mira a Dios: no lo hagas. No quiero que vayas ahí. Eso es bonito, en verdad. Este hombre estaba a punto de suicidarse, pero Dios detiene eso de ahí para presentarles el evangelio por medio de Pablo y de Silas. Obviamente este hombre se quedó sorprendido al darse cuenta de que Pablo ni Silas habían escapado, porque imagínate tú ahí. Si tú ves la puerta abierta del lugar que te han encerrado injustamente, ¿qué haces? Patitas, ¿para qué te quiero, verdad? ¡Corres! Pero de pronto Pablo y Silas estaban ahí. ¿Y saben por qué no se iba? Porque Pablo sabía: Dios tiene un propósito. Yo estoy sufriendo. No es un lugar bonito, pero yo sé que Dios tiene un propósito porque ya me dijo. Todavía no sé. Y ahí es donde se percata de este hombre que quería matarse. Entonces el hombre, viendo esta integridad de Pablo y de Silas, les hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora la pregunta es: ¿por qué le hizo esta pregunta? Él era romano.
Eso quiere decir que Pablo, durante estas 2 semanas que estaba en Filipos, estaba predicando el evangelio a diferentes personas. Y lo más probable es que los soldados escucharon que había llegado un judío loco, de repente lo veían así, que estaba predicando de un Cristo que puede salvarlos de la condenación eterna y que le podía dar vida eterna. Por eso es que cuando ve que ellos se mantuvieron en la cárcel, él de frente les hizo esta pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque él ya había escuchado que su mensaje de Pablo tenía que ver con la salvación, ¿verdad? Y Pablo le da la famosa y las más lindas palabras, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, si este hombre se hubiera matado, hubiera muerto sin haber escuchado el evangelio de Jesucristo, se hubiera ido al infierno, se hubiera ido a la condenación eterna. ¿Y sabes qué? Si tú no crees en Jesucristo, si tú no te has arrepentido aún, si no has puesto tu confianza plena en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, si tú no te has arrepentido y no has creído en esta obra maravillosa y te mueres en esa condición, te tengo que decir que te vas a ir al infierno. Porque la paga del pecado es la muerte, dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el lugar que todos merecemos. Todos merecemos ir a ese lugar. Pero alguien en algún momento de tu vida te compartió este evangelio que Pablo también compartió con este hombre. Y ahora tú tienes vida. Vida en abundancia, vida eterna, y tienes una esperanza que no avergüenza. Pero si tú has venido por primera vez, o ya tienes 1 mes, 2 meses aquí y aún no te has arrepentido de tus pecados, aún no has creído en Jesucristo y no lo has hecho tu Señor y Salvador, déjame decirte que estás en una condición muy peligrosa. Porque la vida nadie la tiene comprada. Y en cualquier momento, es como la neblina, que está ahí, te das la vuelta, regresas a verla, ya no está. Así es la vida de frágil. Si no me crees, recuerda el COVID, cómo la gente moría. Pero la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. No esperes más. Entrega tu vida a Jesús. Arrepiente de tus pecados. Y cree en Él. Confía en Él. Y no importa lo que hayas hecho. No importa esos pecados que solamente tú sabes porque lo has hecho en secreto. Tan sucios, tan malos. Jesús murió por esos pecados en la cruz. Lo único que te pide es que vengas a Él y le digas: Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo. No merezco nada de ti, pero perdóname. Límpiame, lávame. Yo creo que tú pusiste tu vida por mí en una cruz. Si tú haces esto, hermanos, tienes la vida eterna. Eres salvo. Eres salvo. Tienes la vida eterna. Si tú me preguntas, Víctor, ¿dónde te irías si hoy te mueres? Yo te aseguro, o te lo digo sin dudarlo, yo me voy al cielo. Y tú dices, ¿por qué estás tan seguro? Porque yo estoy creyendo en el Evangelio. Y Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué estoy seguro? Porque yo creo a Jesús. Jesús me ha perdonado, Jesús me ha limpiado. Ahora por eso voy a ir al cielo. No es por mis méritos, no es por algo que yo hice. Es por la obra de Cristo en la cruz. Y esto es lo que experimentó este hombre. Luego dice que lo llevó a la casa, luego dice que le presentó a su familia, y todos los de su casa creyeron en Dios, creyeron en el Evangelio. Y también todos fueron bautizados. Todos fueron bautizados también. Entonces, hermanos, la primera convertida fue Lidia, una mujer, con su familia. Luego fue
El carcelero, también con su familia. También con su familia. Y así inicia la iglesia de Filipos, hermano. Así comenzó. Pablo se quedó un poco más de tiempo, probablemente levantando líderes, porque había una familia grande, otras personas llegaban a Cristo, y así se estableció la iglesia de Filipos. ¿En qué año? En el año 55 después de Cristo. Ahora, volvamos a Filipenses. Esta carta fue escrita 7 años después. En el año 55 se fundó la iglesia y en el año 62, aproximadamente después de Cristo, Pablo escribe esta carta. 7 años habían pasado desde que Pablo había llegado a Filipos y había fundado la iglesia. Ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque Pablo, como lo hemos leído en el versículo 5 del capítulo 1 de Filipenses, dice, desde el día 1 hasta ahora me apoyaron. ¿Cuántos años fueron? 7 años que los filipenses fueron fieles a poder ayudar a Pablo. Entonces, hermanos, ¿en qué año fue fundada la iglesia de Filipos? En el 55. ¿En qué año fue escrita la carta? 7 años después, en el año 62. ¿Quién es el autor? Pablo. ¿Quién fue la primera convertida de la iglesia de Filipos? ¿Y el segundo? O bueno, su familia de Lidia y luego el carcelero con toda su familia. ¿Cuántos habrán sido? No sé, pero en esa época tener hijos, hermanos, era una bendición. Podías tener 10, 15, 20 hijos. Así que puede ser que en las dos familias tranquilamente podía haber sido 30, hermanos, ¿no? Y eso, de repente, uno de sus hijos de Lidia o del carcelero tenía hijos, entonces 15 más, o sea, ya eran 100. Todos eran hermanos acá prácticamente, así. Era una iglesia de este tamaño, prácticamente. Entonces, hermanos, mira cómo el evangelio llegó a un lugar donde no había judíos, donde eran personas paganas, griegos, romanos. Eran personas que no conocían al Dios verdadero de una manera cercana, porque estaban lejos de Jerusalén. Pero justamente Jesucristo vino para eso, para alcanzar a los que están fuera de la casa de Israel. Nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles. Lidia era alguien adinerada porque tenía un buen trabajo y el carcelero era alguien que estaba sometido y prestaba servicio al imperio romano. Dos tipos de personas, hombre y mujer, dos tipos de oficio, economía también distinta. Dios no hace sección de personas, hermanos. Puede salvar a cualquiera. Ahora, vayamos al versículo 1 de Pablo, de capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice. Vamos de lleno ya, rapidito. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta era la forma común, normal, en cómo se presentaba el autor en una carta. Comenzaba con su nombre, Pablo. Yo fui el que escribió esta carta. Pero también dice ahí que al lado de él estaba Tito. Algunos creen que tanto Pablo y Tito, la otra vez pasó lo mismo con Pablo y Timoteo, escribieron una parte, 2 capítulos Pablo y los otros restantes Timoteo. Pero no es así, hermanos. El autor es Pablo. Pero Timoteo estaba al lado de él. Estaba al lado de él. Y algo que quiero que sepas también es que el libro de Filipenses es escrita desde la cárcel. Pablo estaba en la cárcel de Roma, porque él había apelado a hablar con el César. Él podía estar libre, pero él dijo, no, yo soy romano, voy a presentar mi situación al César. Y obviamente Pablo tenía algo entre manos, y era, yo le voy a hablar el evangelio al César. Y por causa de ello, tuvo que quedarse más tiempo encarcelado. Y en ese lugar
Y en esa situación fue que Pablo escribió la carta de Filipenses, desde la cárcel. Ahora, no solamente Filipenses fue escrita desde la cárcel cuando Pablo estaba en Roma, sino que también ahí se une Colosenses, Efesios y Filemón. Estas 4 cartas son conocidas como las cartas del cautiverio o de las prisiones, porque salieron de ahí. Filipenses es una de ellas. Entonces, algunos creen de que Pablo y Tito, o bueno, Pablo estaba en la cárcel y Tito fue a visitarlo, porque para esta primera prisión que Pablo tuvo tenía el beneficio de tener visita. Cualquier persona que lo estimaba podía ir a visitarlo. Y algunos creen de que Timoteo por eso fue incluido aquí, porque justo cuando estaba escribiendo, Timoteo estaba presente. Ahora, es algo interesante, hermanos. Pablo podía haber solamente puesto Pablo, siervo de Jesucristo, pero él lo pone a Timoteo. La pregunta es ¿por qué? Y es porque algunos creen, hermanos, que Timoteo en algún momento se iba a volver su sucesor. Acuérdense que cuando leímos o estudiamos la carta a Timoteo, Pablo le exhorta mucho a que permanezca en la sana doctrina, que levante hombres idóneos para que puedan ellos encargarse de trasladar, de transmitir el mensaje que él había recibido de parte de Pablo. Y él le iba a ser esa persona que lo iba, tomar su lugar en el momento en que Pablo iba a partir. Y me gusta mucho, hermanos, porque en el libro de los Hechos y también en 1 Timoteo, Pablo llama a Timoteo su hijo en la fe. Mi hijo amado, dice. Timoteo, como se recuerdan ustedes, es un jovencito de 35 años aproximadamente, pero para esta época quizás tenía 20. Tenía 20 años. Era su discípulo de Pablo. Pablo reconocía el gran testimonio que tenía Timoteo. Era un hombre que fue instruido desde la niñez por su abuela y su madre, judías. Y ahora, mira, era parte de un libro. Está incluido ahí. Y me gusta mucho la relación de Pablo y Tito porque todo hombre como Pablo, toda persona como Pablo, necesita un Timoteo en su vida. Alguien al cual tú te puedas apoyar, alguien al cual te pueda ayudar, alguien el cual puede encargarse de ciertas cosas que quizás por tema de tiempo tú no puedes hacerlo. Porque Timoteo fue el encargado de ir a la iglesia de los Efesios para ser el pastor por un tiempo. ¿Quién lo mandó? Pablo. Entonces, es bonito que un apóstol, un pastor tenga a alguien al cual pueda apoyarse para cualquier cosa que necesita para la obra de Dios. Pero también, hermanos, es importante que todo Timoteo, que es un discípulo, tenga un Pablo. Alguien al cual pueda rendir cuentas, alguien al cual pueda someter su vida, alguien al cual pueda pedirle consejos, alguien al cual pueda obedecer. Yo veo una relación de acá de pastor, discípulo, pastor, oveja, oveja, pastor. Pablo era apóstol, Timoteo no. Pablo tenía el don, un don especial que Dios le había dado para poder escribir las cartas. Timoteo no. Sin embargo, mira lo que dice en la carta. Pablo dice, ambos somos siervos de Jesucristo. Hermanos, me gusta mucho esa parte porque Pablo pudo haber puesto, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Y Timoteo es un siervo de Jesucristo. Es verdad, Pablo es apóstol y Timoteo era un siervo de Jesucristo. Pero Pablo no está buscando títulos y se presenta como siervo de Jesucristo. O sea, tenemos diferentes llamados, diferentes dones, pero yo y Timoteo somos iguales delante de Dios. Somos siervos. Y la palabra siervo en el original es doulos, que significa esclavo. Esclavo, hermano. O sea, si tú lo leyeras en griego, que fue escrito la Biblia en griego, esa carta, leerías doulos, esclavo. O sea, así lo leeríamos. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y un esclavo, hermanos, no tiene voluntad. Obedece la voluntad de ¿quién? De su amo. Y Pablo no tiene problema en presentarse así como un esclavo. Le quiere decir a los filipenses y a cualquiera que pueda leer su carta, yo no tengo voluntad. Yo no hago lo que quiero.
Mi vida está sometida a Jesucristo. Él es mi dueño. ¿Y por qué es mi dueño? Porque me compró a precio de sangre. Ahí podemos incluir lo que dice en Filipenses 2:20, ¿no? Ya no, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Así se veía Pablo. Yo simplemente soy un servidor, un mayordomo, alguien que obedece. O sea, yo, Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, y mi colega Timoteo, somos personas que simplemente obedecemos. Dios me dice, vamos acá, amén. Dios me dice, haz esto, amén. Y me siento orgulloso de ser un siervo de Jesucristo. Hoy en día, mucha gente busca títulos. Es difícil que alguien se llame a sí mismo siervo. Quieren el título de apóstol, profeta, ungido. Y esos títulos, hermanos, lo único que causan, lo único que proyectan es muchas veces arrogancia, soberbia, orgullo, ¿no? Pero Pablo dice, yo soy un siervo, soy un esclavo. O sea, ¿cómo quieres que te llame Pablo? Ah, esclavo. ¿Alguien acá es esclavo? Da roche decir eso, ¿no? Pero Pablo voluntariamente había decidido ser un esclavo de Jesucristo, había rendido su vida a Jesucristo. Vivía para Él, obedecía a Él. Ahora, hermanos, ¿tú te consideras un esclavo de Jesucristo? Puedes decir, no tengo voluntad, sino obedezco la voluntad de mi amo, o aún haces lo que quieres. Yo creo que todos nosotros que hemos experimentado la gracia de Jesucristo y haber experimentado su salvación, deberíamos vernos y ser esclavos. Rendir nuestra vida, rendir nuestros sueños, rendir nuestros anhelos al señorío de Jesucristo. Y si Él quiere, lo hace. Pero si no quiere, amén también. Porque Él es un siervo. Imagínate un siervo, un esclavo de aquella época que le diga a su amo, que el amo le diga a su siervo, siervo, por favor quiero que muevas estas cosas que tengo acá y las traslades allá. Imagínate al siervo de esa época que le diga, no quiero. Oye, te he dicho que vaya. No quiero, hazlo tú pues. Eso un siervo no puede hacer. ¿Qué crees que un siervo haría? ¿O debería hacer? Obedecer. Pablo dice, yo soy ese tipo de siervo. Si Jesús me dice, haz esto, haz esto, haz esto, yo lo hago. ¿Nosotros somos así, hermanos? ¿Somos así o todavía queremos hacer nuestra voluntad? Queremos hacer lo que se nos place. Yo quiero ser un siervo de Jesucristo, en verdad. A veces me es difícil, pero quiero serlo. Pablo y Timoteo son personas dignas de imitarlos en ese sentido, del servicio, el sometimiento de su voluntad a Jesucristo. Y luego miren lo que dice. Después que se presentó Pablo y Timoteo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Pablo dice, a todos los santos que están en Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora esa palabra santo, ¿está hablando de los muertos que ahora tienen su monumento? No, hermanos. Pablo está hablando a una iglesia viva, a una iglesia donde hay gente que se mueve, que respira, que tiene familias. Y Pablo está diciendo, mi carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hermanos, tú eres santo. ¿Lo sabías? ¿Sabes por qué eres santo? Porque estás en Cristo. Si Pablo tuviera que dirigir una carta a San Juan, diría lo mismo. Y a todos los santos que están en San Juan. Y capaz tú dices, yo no soy santo. Yo fallo, yo hago muchas cosas malas. Sí. Ser santo no significa ser perfecto. La palabra santo, ¿sabes qué significa? Separado,
apartado. Dios te ha separado. Dios te ha apartado del mundo para un uso exclusivo para Él. Eso significa ser santo. Apartado para un uso exclusivo. Dios te apartó del mundo, del pecado, para que ahora vivas para Él. Esto significa ser santo. Entonces, si tú has experimentado la gracia, el perdón, la bendición de Dios de darte la vida eterna, tú eres santo. Así que dile al que está a tu lado, eres santo, dile, a ver, dile pues, eres santo. Esposa, dile a tu esposo eso, de repente no lo crees. Busca a tu esposa y dile, eres santo, eres santa. Hermanos, todos los que estamos acá y realmente hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos santos. Somos santos, hermanos, hemos sido apartados. Tenemos ese privilegio, pero solamente son santos los que están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no eres santo. Pero si estás en Cristo, eres santo. Ahora, esta condición de santo no es algo que un cristiano obtiene con el transcurrir del tiempo. Desde el día 1 que te conviertes, ya eres santo. Ya eres santo. Entonces yo puedo decirle San Juan, San Sergio, San Hugo, porque somos santos. San Michel, San Julio César, porque somos santos. Dios nos ha apartado, hermanos. Nos ha apartado del mundo para ahora pertenecerle a Él. Tenemos ese privilegio. Cuando Dios nos mira ahora, ya no mira al Víctor de antes. Ahora mira al Víctor santo. Pero no es por un mérito mío. No es porque yo hice algo para ganarme ese título, sino es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es algo que tú también tienes. Capaz tu esposa no te ve como santo. Capaz tu esposo no te ve como santa. Pero delante de Dios eres santo. Santo. Eres santo, separado por Dios. Y es por eso que Pablo llama a toda la iglesia de Filipos santo. Ahora, hermanos, somos santos porque Dios nos llama así, pero también somos llamados a vivir en santidad, que significa vivir en pureza. O sea, si tú eres santo, tienes que vivir conforme a tu llamado, pues. Si tú eres santo, Cristo te ha lavado, te ha limpiado, te ha hecho una nueva criatura, eres santo, ahora vive de acuerdo a ese llamado, pues. Aléjate del pecado, aborrece el pecado, huye del pecado, huye de las pasiones juveniles y vive para Cristo. Porque acuérdate que santo significa apartarte de un lugar para ponerte en otro lugar. Ahora ya no le perteneces al mundo, ya no le perteneces a Satanás, ahora le perteneces a Cristo. Y vive de acuerdo a eso. Guárdate, obedécelo, vive para Él. Y luego dice, con los obispos y diáconos, que habla de los dos oficios dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia hay dos oficios. Obispos, que es un sinónimo de pastores o ancianos, y por otro lado están los diáconos, que son los servidores dentro de la iglesia. En la iglesia solamente hay dos oficios, hermano. Pastores, ancianos o obispos, que es la misma persona, que pueden, ser maestros, ser personas de consejería, etcétera, etcétera. Y los diáconos son los que hacen que la iglesia funcione limpiando, cosas físicas, materiales, que están moviéndose, atendiendo, recibiéndote en la puerta. Pablo se dirige también a ellos. Los obispos y los diáconos también son santos, pero hay algo que Pablo de repente quiere marcar, y por eso es que los separa de todos los santos de Filipos y dice, también me quiero dirigir a los líderes, a los que tienen una responsabilidad dentro de la iglesia. Entonces así comienza su carta Pablo, y luego en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que Pablo quería que su vida sea bendecida. Gracia. Gracia para ustedes. Ustedes que son santos, que ya han experimentado la bendición de Dios, quiero que reciban más. Gracia y paz. ¿La gracia qué significa? ¿Alguien sabe qué significa gracia? A ver.
favor inmerecido, regalo inmerecido. Eso es lo que nosotros obtenemos de Dios. Toda cosa buena que a ti te pase o recibas es gracia, porque tú no mereces nada. Yo no merezco nada, ni la vida, hermanos. Pero Dios es un Dios de gracia y Él quiere que nosotros seamos bendecidos, pero también reconozcamos que todo lo que recibimos es por gracia. Y también paz. Paz para con Dios, hermano. Antes éramos enemigos de Dios. Estamos en pleito con Él. Pero en el momento que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, tenemos paz para con Dios, pero también tenemos paz con nosotros. Ahora podemos tener comunión. Y ese es el deseo de Pablo hacia esta iglesia. Y termina diciendo que esta gracia y esta paz viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente donde viene esta gracia y paz es de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No es que hay dos fuentes, porque ahí habla de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo. No hay dos fuentes y que de ahí salen estas dos cosas, no. Es la misma fuente, porque Dios Padre y Jesucristo son el mismo Dios, pero dos personas, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Acá la gracia y la paz viene de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que necesitamos día a día, la gracia para seguir adelante. Y con esto terminamos, hermanos. Pero quiero decirte esto al final. Eres santo. Eres santo. No lo dudes. Eres santo. Pero vive también como alguien santo. Apártate. No regreses al lugar del cual Dios te ha sacado. Santo significa apartarte. No vuelvas a ese lugar que Dios te apartó. Vive en santidad. Vive para Él. Así que, hermanos, no necesitas, como los católicos dicen, ¿no?, que los santos son los que murieron haciendo muchas cosas buenas y después lo honran levantando un monumento para ellos, ¿no? No, hermanos. Nosotros somos santos por pura gracia, sin hacer nada. Ahora, no estoy diciendo que te adoren. No estoy diciendo que te adoren, por si acaso. Al único que tenemos que adorar es al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Dios los bendiga. ¿Y por qué no nos ponemos de pie para orar y poder terminar con una alabanza más? Señor, te agradezco por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, por enseñarnos de cómo esta iglesia de Filipos se inició, Señor. Gracias porque podemos aprender de que tu evangelio no tiene fronteras, Señor. Que puede llegar a una mujer, Señor. Que puede llegar a un hombre. Que puede llegar a un esclavo. Que puede llegar a un libre. Señor, tu evangelio es para todos, Señor. Así nos encontraste a nosotros, Señor. Quizás algunos de nosotros podemos identificarnos, Señor, con este soldado que estaba a punto de perder su vida, suicidarse, Señor. O sea, no tenía esperanza. Quizás nos identificamos con él, Señor, porque así fue como nos encontraste. Cuando creíamos que ya no había nada más, cuando no había esperanza. Pero tú en ese momento metiste tu mano al lodo, al fango, a ese lugar oscuro y nos rescataste, Señor. Y ahora somos hijos tuyos. Y como dice tu palabra, somos santos, Señor. Santos, Señor, pero gracias a ti, no por un mérito nuestro, Señor. Pero ayúdanos a vivir en esa santidad. Señor, eres bueno. Y también ayúdanos a ser generosos como esta iglesia, Señor, de Filipos, Señor. Que aún teniendo poco, Dios, se desprendían, Señor. Y no para cumplir caprichos de Pablo, Señor, sino para que la obra de Dios crezca. Y esa es la razón también por la cual nos has llamado a ofrendar, Señor. Para que tu obra crezca, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a tener ese corazón de los filipenses. A ser parte de tu obra. Gracias, Señor, por este gran libro, Señor. Ayúdame a buscar a un Timoteo. Y también ayuda a los que son Timoteo a buscar un Pablo, Señor, al cual rendir su vida, rendir cuentas, ser buenos amigos, pero para la obra de Dios. Señor, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar una alabanza más, por favor.